Buenas tardes, queridos amigos de Kilómetros de Vida, ¿cómo están? Siendo 19 de mayo a las 16:04, largamos con el programa número 9, según Ezequiel Luján, el 8 para mí, después lo vamos a ver, pero muy contentos de todo lo que venimos atravesando en este 2026. La verdad que soñábamos con esto, soñábamos con llegar a los 10 programas, estamos cerquita, vamos a... Y ya que estamos los 10, vamos a llegar a los 20 y por qué no a los 30, así que muy contentos de cómo se están dando las cosas. Tenemos un programón, tenemos dos invitados, pero antes voy a leer un poco. Usted sabe, Luján, que me gusta leer. El jefe químico de la mente es la fe. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, la mente subconsciente instantáneamente recoge esa vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como en el caso de la oración. De todas las principales emociones positivas, las emociones de la fe y del amor son las más poderosas. Cuando se mezclan, producen el efecto de colorear el pensamiento en tal forma que éste alcanza instantáneamente la mente subconsciente, donde es cambiada por su equivalente espiritual, la única forma que induce a una respuesta de la inteligencia infinita. Arrancamos con un capítulo donde vamos a hablar un poquito de la fe. Nosotros hemos tenido mucha fe para llegar a donde estamos. La persona que tengo a mi izquierda también. Y el conductor que está conmigo también tiene mucha fe en su vida. Y yo creo que eso le ha cambiado totalmente la vida desde que arrancó ese camino. ¿Cómo así está, es, Luján? amigo, ¿Todo bien? así es. Buenas tardes. Yo le voy a completar con una cita bíblica. En Hebreos 11 dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Perfecto. ¿Le gustó? Me encanta. Todo lo que Muy tiene que bien, ver con buenas fe, tardes. Buenas tardes. No sé si será el 8, si será el 9, si será el 10, pero estamos muy felices. Y cada día, o cada martes, o cada programa que se llame y que se prepare para Kilómetro Malvinas, para nosotros es muy especial. Le contaba antes de comenzar el programa que anoche, mientras veía algunos videitos, ya me emocionaba. Ya Fabricio así, ya se le hago yo a papi. Entonces, bueno, verán que es muy importante y que verán que ya es el segundo en este ciclo, el segundo héroe de Malvinas que nos visita en Kilómetro de Vida. Ya no sé cuántos, ya perdimos la cuenta de cuántos son, ¿no? Un montón. Y los Un que van a montón. venir. Y los que van a venir mucho más. Son mucho más. Usted sabe que me Ya hicieron... nos confirmó uno para Sí. el mes que viene. Y usted sabe que el otro día en el trabajo me preguntaron: ¿y cuál es tu sueño con tu programa? Y le dije: no, tengo varios sueños, pero hay uno que es el motor de que hacemos esto. Y no es la plata, le dije. Me dice: ¿qué es lo que es? Y le digo, David va a coincidir conmigo seguramente, ¿no? Pero el sueño es poder pisar Malvinas alguna vez. Sí. Con eso, ¿no? Una locura hermosa, que no estamos lejos. La verdad que hemos cumplido tantos sueños en el camino, hermano. No estamos tan lejos. Si de soñar hablamos, están con dos personas acá que vuelan. Y más si tenemos a alguien, como el que tenemos a mi derecha y usted a su izquierda, que desde que hablé por teléfono con él, ya, viste, cuando vos decís: es uno de nosotros. Es uno de nosotros. Ya nos invitó al pádel, ya me hizo desear que estaba comiendo, no sé qué estaba comiendo. Es un personaje divino. Estamos hablando de Raúl Emparanza. Un héroe de Malvinas, alguien que arriesgó su vida por nosotros y que, bueno, lo vamos a recibir como siempre lo recibimos, ¿no? Un aplauso. Un aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes, Raúl. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Y bueno, si de kilómetros se trata, y podemos llegar a ser hoy 1300 más o menos. 1300 kilómetros. Pero estos 1300 kilómetros, que a lo mejor recorrió él, no son por tierra, no son por aire, sino por agua y por debajo del agua. Sí. Que eso es lo más mágico de esta historia, ¿no? 1300 hasta un punto, después otros tantos más para arriba, o sea, unos 1000 más para arriba. Bueno, ya lo vamos a ir conociendo. O sea, hay una vuelta hermosa de kilómetros y kilómetros por mar, aire, y bueno, hasta el regreso, así que vamos a hacer muchos kilómetros. Le pido a Nacho, si tiene, cuando tenga las imágenes, vamos a ir ponchando, por el hecho de que preparamos un pequeño informe con algunas imágenes para ir
graficando lo que vamos a ir hablando con Raúl. Él estuvo en el ARA Santa Fe. En el ARA Santa Fe, una de los submarinos que tuvimos trabajando a favor de la patria en lo que fue 1982 en Malvinas. A nosotros arrancamos como siempre nos gusta a nosotros desde el principio de la persona. En este caso, ¿cómo? Ahí vamos, mira, ahí tenemos las imágenes. Pasamos a la segunda para ir contando un poquito de qué se trata el ARA Santa Fe. Ahí dice que 1944 es origen de la Unión Soviética. Participó en la Segunda Guerra Mundial. Mira, vendido a Argentina en el año 1971. Y en esa imagen, ¿me puede graficar dónde estaba usted, Raúl? ¿Por dónde andaba? Y nosotros estábamos en la zona de proa, que vendría a ser por donde está la torreta, a esa altura, al medio, Sí. hacia la proa. Que si mal no recuerdo era la parte del comedor y todo lo demás, porque nosotros éramos ahí agregados, o sea, nosotros no éramos tripulantes originales del submarino Santa Fe, éramos 20 especializados que íbamos a la isla Georgia, o sea, el destino final nuestro era reforzar la isla Georgia, que habían sido recuperadas el 3 de abril. Entonces para nosotros también fue toda una aventura, porque para lograr tripular un submarino hay que tener una preparación de un año, o sea que hay que exponerse a determinadas situaciones Como por para ver ejemplo, si uno es capaz. como por ejemplo, ¿cuáles eran las pruebas para ver si se la Profundidad, de aguantó? presión. La presión. Claro, todos hablan de la presión. Me sorprende mucho. ¿Qué es la presión del agua cuando se va bajando? ¿Cómo bueno, lo puede hay que ver describir? si uno soporta el encierro, la La claustrofobia. claustrofobia. Claro. Porque no es lo mismo navegar en un barco en superficie, por la cual yo me estaba preparando. O sea, yo estaba preparado o preparándome para una guerra en un barco en superficie. Y sin embargo me tocó al revés, o sea, en un submarino en donde realmente uno afuera no observa nada, salvo el comandante y alguna que otra persona más cuando sale a altura de periscopio y puede observar algo, o a la noche. Depende de cuáles son las indicaciones del comandante y de la celeridad que tenga en llegar a destino, porque navegando en superficie se navega a motor, a máquina, y navegando por debajo del agua se navega a batería. Obviamente la velocidad es menor. Entonces depende de la celeridad, es como va a navegar o cómo se va a proteger ese submarino para que el enemigo no lo encuentre, a pesar de que los submarinos realmente están hechos para que no los encuentren. Pero bueno, hay tácticas, estrategias y hay un montón de cosas que el comandante tiene que saber utilizarlas para que eso sea efectivo. Entonces, a decir verdad, empecé a hacer experiencia desde el momento que entré al submarino, porque yo no tenía conocimiento. ¿Cómo fue eso? Porque le dicen, a usted lo preparan para una forma, y en el momento en que le dicen, bueno, viste que te habíamos preparado para el barco, bueno, vas a ir al submarino. ¿Cómo fue esa noticia? Porque no... Es que nosotros nos enteramos un par de horas antes cuál iba a ser el destino en realidad y cuál iba a ser el medio de transporte. Cuando a mí me sale el pase en comisión, por decirlo de alguna manera, o sea, para empezar desde el principio yo estaba destinado en un lugar en La Plata, ¿sí? Cuando se tomó la Malvina el 2 de abril. Yo estaba en una isla que se llama Río Santiago, que está en La Plata, en donde funciona el Liceo Naval Almirante Brown y la Escuela Naval Argentina, donde salen los oficiales, ¿sí? Ese era mi destino en realidad, y de ahí recibo yo mismo, estaba solito en la sala de radio, cumpliendo mi guardia, estaba solito y recibo un despacho secreto con un código de número que significa disponer el pase en comisión de inmediato del personal que se indica al lugar que se indica.
y entre paréntesis figura el destino, que era Copervales, y seguidamente para traslado teatro de operaciones navales. O sea, estaba clarito que el destino final de ese mensaje era la zona de conflicto, era Malvinas, era Georgia, era Sandwich, era dentro de la zona de conflicto, pero bueno, no lo sabíamos. Y ese primer lugar fue ir a Puerto Belgrano, a Copervales, al Comando de Operaciones Navales. Ahí tenía que ir primero. Así que cuando llegué ahí, bueno, estuve sábado y domingo ahí sin saber qué pasaba, dónde iba, quién me iba a recibir, quién no, porque era fin de semana y la verdad que tenía una incertidumbre bárbara, porque no tenía idea a ver de qué tenía que hacer, si iba yo solo, si no. Hasta que el día lunes me encuentro con unos compañeros más de los que figuraban ahí en el mensaje, porque en el mensaje empieza a figurar siempre el de jerarquía mayor. Claro. Su oficial tanto, su oficial principal tanto, su oficial primero tanto, cabo segundo tanto, y el último de todo estaba yo, que era el de menos rango. Claro. Bueno, me empiezo a encontrar con esa gente sin querer, preguntando y nos mandan a Batería, que es una base de la Infantería de Marina que está ahí a unos 15 kilómetros de Puerto Belgrano, en Punta Alta, ¿sí? Y ahí en Baterías ya nos juntamos las 20 personas estas que íbamos a formar parte de esta misión, que no sabíamos cuál era todavía. Pero bueno, o sea, la incertidumbre era total, había un grupo de gente que estaba reunida sin saber para qué, ni para dónde. No lo sabíamos. Así que ahí nos recibió un suboficial infante de la Marina y nos enseñó a tirar con lo que teníamos en ese momento. O sea, ¿qué tenían? Tirábamos granada, la armábamos, desarmábamos granada, tirábamos, o sea, se tira con la mano, la granada con el fusil, antiaéreo, fusil pesado, fusil liviano, pistola, que eran las 11-25, eran una arma realmente poderosa, que era la Ballester Molina o la Col. A esa misma la teníamos que armar y desarmar sin luz o con luz. Nos enseñaron ¿todo a tirar eso en cuántos días? Y en 4 o 5 días. Ahí en esos 4 o 5 días, sí. Mientras tanto nos iban preparando de esa manera y la incertidumbre nuestra era cada vez más, porque ¿para qué hacíamos todo eso? O sea, claro. A ver, yo era... ¿Por qué me preparas tanto? Claro, o sea, mi especialidad era radiocomunicaciones, radiocommunicante, radiotelegrafista, y no entendía mucho para qué era todo eso. O sea, sí, por más que uno sea cocinero, tiene que tener los conocimientos básicos del uso de algún armamento, pero si soy cocinero tengo que estar en la cocina, y si soy comunicante tengo que estar en la radio. Tengo que estar comunicando. Claro, entonces, y esa preparación consistía en un barco en superficie. Y en un barco en superficie uno tiene una plataforma, tiene la plataforma abierta, las baja, pero ve el entorno, ve el horizonte, ve lo que viene, ve lo que va, o sea, claro. ve cómo está el mar, o sea, que es totalmente distinto a la de meterse bajo el agua. ¿Nunca te habías metido dentro de un submarino? No. Sí, conocía más o menos lo que era un submarino en mi momento de estudio, porque yo entré a la Armada a los 15 años a hacer la carrera. No sé si ustedes por ahí vieron esa foto que yo estaba con los auriculares practicando. Ahí, ya la ponchamos. Ahí la vamos a ponchar. En Morse, ahí tenía 16 años, estaba en el segundo año de mi estudio. Ah, mira. Entonces, y la del submarino, uno por el estudio sí sabe que un submarino es para ir debajo del agua, hay que hacer un curso especializado, como un buzo táctico, como un comando, como un... Claro. O sea, no cualquiera es buzo, no cualquiera es buzo. No, aparte para eso, para algo están las especialidades. Claro, entonces hay que hacer un curso intensivo antes.
Y además ahí en esa imagen estamos ya de regreso en Buenos Aires. Claramente soy el de la izquierda nuestra, el de la derecha de la pantalla. ¿Cómo es? Ahí arriba del buque piloto Alsina, que es un buque escuela que nos fue a buscar a Montevideo. Así que bueno, esa preparación después, bueno, llegó el momento de que se dio a conocer el porqué. Claro. Entonces, un determinado día nos reúnen a la 1 de la tarde más o menos. A los 20 viene un oficial, que no recuerdo quién era, y nos dice cuál iba a ser la misión, que era la de reforzar la base de la isla Georgias. Por eso éramos distintas especialidades, había un electricista, un maquinista, porque en la Georgia habían quedado soldados que eran, si mal no recuerdo, del Regimiento de Infantería 2, y bueno, hay que hacer andar los equipos electrógenos, hay que hacer andar la la comunicación, base. todo. Entonces, bueno, necesitaban profesionales. Así que bueno, esa era un poco la misión nuestra y no sabíamos en qué íbamos a ir. Entonces, cuando nos dicen en qué vamos a ir, nos dijeron que teníamos 3 horas para decidir si queríamos ir o no, porque esa misión era con un 99,9% de ida, que no íbamos a volver en realidad. O sea, era carne de cañón, así decimos nosotros. Bueno, Sí. hay una similitud con la historia de José. sí, Le dijeron lo mismo a José Módica. sí, sí, Claro. sí, sí. Zarpan. Zarpan es. Llegamos a Mar del Plata y bueno, uno de los últimos o el último en ingresar, si mal no recuerdo fui yo, así que cuando bajé la escalera en el tambucho y vi que se cerró la escotilla, dije chau. ¿Costó tomar la decisión? En la decisión no me costó, yo era el de menos antigüedad, y en estas situaciones el que primero empieza a hablar es el de menor antigüedad. Es al revés. O sea, si yo tengo que ir a algún lado, primero va el superior y Claro. al último va el de menor rango, pero cuando hay que empezar a decir o a hablar o a decir algo, primero empieza el de menor rango y después el de último rango. Así que yo esa parte no la recordaba, qué había pasado ahí, qué había dicho. Realmente no me acordaba. Lo que sí me acordaba era que yo había dicho ir. Después mis compañeros superiores dijeron que yo había jurado la bandera hasta y defenderla hasta perder la vida, y eso era lo que iba a hacer. Así que eso fue lo que dije, según ellos, en ese momento, y bueno, y así siguió en cadena, salvo un médico que dijo que él no quería ir. Así que se lo cambió, vino otro y después no lo vi nunca más. Pero hay una anécdota también anteriormente a eso, que yo me encontré ahí en batería con un hermano que también estaba en la Armada. Él estaba de pase en el Casamina Formosa. ¿Hermano de sangre? Sí, mi Ah, hermano. bien. Que yo había alcanzado a avisarle a él cuando llegué a la base de Puerto Belgrano. Me crucé con un compañero de él, que por preguntar me dijo, sí, yo lo conozco. Y mi hermano no estaba ese fin de semana. Entonces le avisaron, me empezó a buscar y me encuentra en batería, me fue a visitar 2 veces, 3 veces. Y claro, él tenía 24, 25 años. ¿Vos? Él. Sí, ¿y vos? Y yo tenía 18. 18. Entonces él me decía, te cambio, yo hablo con el comandante y te cambio, voy yo, vos te quedás. Los dos teníamos la misma especialidad. Ah, mirá. Él era comunicante también. Entonces me decía, yo hablo con el comandante y voy yo y vos te quedás. Y yo le decía que no, me habían elegido a mí y yo iba a ir. Así que, bueno, me lo dijo en reiterada oportunidad de eso hasta el último día. El último día
la última noche que nos despedimos, bueno, él no sé cómo entró ahí a la base una botella de vino que se llamaba Don Raúl, que era querosén puro. Pero bueno, sentados los dos nos tomamos, nos dimos el abrazo, le di una carta que iba dirigida a mi mamá. No me quiero imaginar, o sea... El momento, ¿no? Yo hermano mayor, hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo que el hermano de él. Totalmente. Por Pero el yo, hecho- hermano menor, que soy el hermano menor, hubiera hecho lo mismo que él. Claro. Sí. O sea, yo hermano menor, muy menor, después de 13 años, o sea, no me imagino que vengan mis hermanos y yo le diga que Sí. no a la... No, aparte yo realmente había jurado la bandera y era eso, y antes teníamos bien arraigados esos conceptos, eso, la palabra es la palabra, o sea. Y Entonces la patria era carta la patria. esa le decía a mi mamá que yo ya sabía dónde iba a ir y que no iba a volver, o sea. Entonces le había dicho que me iba a navegar al sur, que no se preocupe, que no me escriba ni nada, porque las cartas no me iban a llegar, pero que iba a estar bien, que no se preocupe. Y a mi hermano lo amenacé diciéndole, vos No le no digas. decís nada, Claro. vos decís, le das esta carta o mandás esta carta, porque la tenía que mandar en realidad, pero no decís nada. Si pasa algo, ya sabés dónde estoy y qué pasó, y recién ahí Conta. contás. Pero no quiero que digas nada. Así que, pobre mi hermano, la aguantó. Mandó esa carta que creo que hoy la tengo en mi poder. Tengo cosas ahí guardadas que tendría que revisar. Y creo que mi mamá me la dio después a esa carta. Así que, bueno, son todas cosas que tengo y que tendría que rever y mostrarla en algún lado porque realmente son históricas. Porque Sí, generalmente no sé si hay algún museo. ¿Hay algún museo? estamos nosotros ahora Están con eso. con el gobernador y el intendente en la formación de un museo que hay en el pleno centro de la ciudad, así que ahí posiblemente después queden muchísimas cosas. Es que hay tantas cosas, por ejemplo, José nos mostró que tenía unas cositas, Raúl también, un montón de personas que las hemos ido conociendo en el camino, en este camino, tienen cada uno sus cositas. Estaría bueno que la gente Sí, vea yo tengo- y le dé importancia a lo que fue la única guerra que tuvimos en estos últimos años, y que la gente pueda conocer este pedacito de madera como el que nos mostró José, de dónde viene. Claro. ¿De dónde viene? Sí, tengo varios de esos, tengo varios. Igual, Tengo mirá, hasta el uniforme. jo, Hasta el uniforme. Sí. mirá, me qué queda conectados así. que estamos, porque esta mañana justamente, mientras trabajaba, pensaba y decía, por ejemplo, me acordaba de José y de su ahora general Belgrano, que tiene escala en su casa, y decía, ¿dónde va a parar eso? En algún momento, porque lo cuidará Karim, después Claro. lo cuidarán sus hijos, Su hija. pero en algún momento eso se va a perder. Qué importante sería que, por ejemplo, tanto todas las cosas que tiene usted, como tiene José, como tienen varios, Bien. el general Belgrano que tiene José a escala es algo... No, Está No, muy no, bien. entonces eso debería estar en un museo, perteneciendo, o sea, muy bien, perteneciente a José Módica, ¿no? Sí, sí. Y como él, seguramente que habrá muchos de ustedes que tengan todas esas reliquias, más las de combate, que se puedan quedar en el tiempo, ¿no? Porque, digamos, ustedes no pasan a ser personas normales que tengan un museito en su casa o que tengan un recuadrito en su casa. Son personas inmortales y que a través de generaciones el museo nunca va a morir. No, o sea, nunca va a morir. sea del partido político que sea el gobernador, va a estar siempre ahí. Ujú. Y creo que sería una muy buena iniciativa. Aplaudo y celebro eso porque es necesario. Para que Malvinas no muera nunca, es necesario eso, ¿no? Que podamos seguir malvinizando quienes Exactamente. quedamos, pero también que quede algo como un museo enquistado en Córdoba, ¿no? Algo que la gente puede ir a conocer la historia, porque hoy en día vos querés ir a conocer un poco de la historia de los dinosaurios, te vas al Museo de Ciencias Naturales, pero la historia
más cercana nuestra y la más importante por el hecho de lo que causó, esa guerra, debería tener un espacio físico. Quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. Se cierra Por ahí. Se cierra la puerta. Bueno, y ahí dije, y ahí bajás y ¿qué pasa? Y acá ya estás, ya acabo de morir. Pero digamos, ¿qué se ve abajo? O sea, bajás las escaleras y ¿qué ves abajo? ¿Qué nos podés contar? Como si fuera todas las instalaciones de un departamento, por decirlo de alguna manera, por llevarlo a otro sector que no tiene salida al exterior. Porque tenés que estar debajo del agua, se cerró, eso se cierra hermético. Por más que esté navegando en superficie, o sea, no pueden, porque navegando en superficie el agua le va cruzando por arriba y solamente se ve la torreta. ¿Sí? Que la torreta puede salir una o dos, tres personas no más, que una de ellas es el comandante, cuando necesita salir y observar algo o por alguna inclemencia que esté sucediendo debajo del agua, como nos tocó en una oportunidad que tuvimos que salir porque abajo se movía bastante. Pero bueno, ahí lo que yo pensé es justamente eso, es un ambiente desconocido y acá acabo de morir. O sea, tal cual fue así, no sé cómo expresarlo. Ya me entregué, pero acá estoy entregado. No es que me entregué. Acá morí, o sea, ya soy hombre muerto. Ahora voy a empezar a vivir o a tratar de defenderme para sobrevivir, pero yo ya acá esto no lo conozco. Esto Claro. Esto no es lo que para lo que yo me preparé, y aparte tenía que empezar a pelear en mi interior con eso de a ver, no tengo salida, cómo hago, dónde no hago, qué hay para allá, qué hay para acá. Abría una puerta y se te cierra de golpe por la presurización que hay. Es toda una serie de cosas, y además el funcionamiento de un submarino que lo desconocía. O sea, hay que conocer cómo funciona un submarino, qué hay que hacer en un rol de combate dentro del submarino, y todo ese tipo de cosas que yo no lo sabía. Entonces hay que copiar. Eras carne de cañón, ya lo habéis dicho. ¿Esto fue parte del ataque? ¿Fue así lo que sufrieron? Ese fue cuando el submarino estaba saliendo ya, que nos había dejado a nosotros. Como tiene que salir en superficie, y ya había ahí embarcaciones más. De hecho, nosotros cuando estábamos llegando a la isla Georgia, detectamos presencia de submarino y calculamos que ellos también, o sea, a ver, un submarino nuclear, si nosotros lo detectamos, calculamos que ellos también. Pero bueno, aparentemente no, y el comandante, muy astuto ahí, silencio total, y se arrimó un poco a la costa para confundirse un poco con la parte rocosa y todo demás, con el riesgo de chocar alguna piedra, alguna roca, y que rompa parte del casco. Y así, de esa manera, pudo virlar y ingresar a la bahía de Cumberland, que nosotros teníamos que llegar a Great Dicken. Y ahí en Great Dicken desembarcamos tipo 1 de la mañana. Desembarcamos, y ahí los pertrechos nuevos que llevábamos, radio de comunicación, y un montón de cosas más que nosotros llevábamos, y el submarino parte. Pero bueno, se tardó más de lo normal y ya era prácticamente el amanecer. Entonces se ve que sale ahí un helicóptero a hacer reconocimiento y lo ve. O pueda que hayan tenido rumor de algo, entonces han salido a revisar, y bueno, lo encontraron. Inmediatamente vuelve a la base, y ahí empieza la defensa. Nos enfrentamos, claro, contra los helicópteros, misiles que nos tiraban los helicópteros, y después cañonazos que nos tiraba una fragata que se había arrimado a la otra costa. Lo que vemos ahí. Eso desde más o menos 7 de la mañana. Y bueno, entre una cosa y otra, y tratar de organizarse en la base, es imposible. O sea, era realmente
estábamos a carne de cañón, porque, a ver, ahí había en la base unos 60 soldados armados, que eran los que habían quedado el 3 de abril, más 20 nosotros, que cada uno tenía su armamento. Y después estaba toda la tripulación del submarino, que eran aproximadamente 80 personas desarmadas. Claro. Más un herido, que era mi amigo Macías. Ese también lo podemos invitar para la próxima vez. Bueno, Una excelente persona, Macías, que si está escuchando le mando un fuerte abrazo. Que un misil le llevó la pierna a la altura de la rodilla. justamente es él. Uno de los misiles, sí, es cordobés, vive en Barrio Joffre. Acérquete casa. Sí, aparte una excelente persona y una excelente historia de vida, complicadísima, y la lleva como si nada pasara. Así que admirable también lo de él. Y al cual vi bajar herido, sin la pierna, obviamente, ya le habían logrado detener la sangre y todo lo demás, o sea que, y bueno, buscando el enfermero, el médico, el todo para la primera operación, ahí mismo en la base. Así que, bueno, la situación hasta las 4 de la tarde era insostenible, o sea, no, ante ese parámetro, ante esa situación, en la otra base que estaba en Puerto Ley, que estaba el Tenita Astiz en su momento, que estaban los obreros, que realmente ahí es donde empieza el conflicto, con los obreros que estaban en Puerto Ley, con el empresario Davidoff, que había ganado la licitación de desarmar las estaciones balleneras antiguas que había ahí, que eran hierro y todo lo demás. Había 40 civiles operarios en Puerto Ley que tenían que desarmar. Así que el conflicto realmente empieza ahí. Ellos aparentemente, según se dice, había uno que era muy hincha de River, entonces pone una bandera de River, y otro que le dice, che, pero acá no vamos a estar 2 días, 3 días, vamos a estar varios meses. Entonces, en vez de una bandera de River, pone una bandera argentina, y ahí es donde empieza el conflicto con los militares británicos, que lo vieron. Ahora, ¿eso es armado a propósito o no? No lo sé. La cuestión que días más tarde llega Astiz con 7-8 comandos más en protección a esos operarios, y bueno, ya se instalaron ahí en la base de Puerto Ley. Y la base de Puerto Ley, con respecto a la de Viking, también estaba en la misma situación. Ellos tenían 40 civiles desarmados y eran 20 ellos los armados. Pero bueno, la misión en sí era, según la que nos habían dicho a nosotros, por la cual era carne de cañón, era tratar de obligar a la flota británica, que ya venía en navegación, que la isla George hace un paso obligado, digamos, como para demorar la llegada a la isla Malvinas, porque supuestamente ahí en ese momento estaban las negociaciones como con un alto avance de solución, con el presidente Perú. Claro. Y yo obviamente eso me entero después, pero bueno, esa era la idea, por lo cual querían que se demorara la llegada a la isla Malvinas de la flota inglesa, que dicho sea el paso, pasó por ahí 4 o 5 fragatas, más el Endurance, más el submarino nuclear, pasaron primero por ahí, y somos los primeros prisioneros nosotros. O sea que eso quería ir por el hecho de que me contó ese que usted había sido el primer preso. Uno de los primeros. La misión la primera prisionera. Bueno, como el momento ese del ataque y contraataque, de la defensa, y el momento donde tienen que abandonar la misión y rendirse. Y bueno, eso se evalúa, o sea, no lo evalúo yo, obviamente, pero nosotros habíamos ido con la promesa de que íbamos a tener un apoyo aéreo, ¿sí?
un apoyo aéreo, obviamente. Cuando tengan la oportunidad de que esté el piloto acá le van a poder preguntar, pero tengo entendido que para Malvinas había que hacer reabastecimiento 1 o 2 veces, calculen, y Malvinas está a 400 kilómetros de nuestro continente, calculen las Islas Georgia que están a 1300 millas, o sea, unos 1500 kilómetros de nuestro continente. Una milla marina tiene 1800 metros más o menos. 1300, 1300, 1500, o sea, un avión tiene que reabastecerse, calculo yo, 2 veces de ida y 2 veces de vuelta para poder ir hasta allá. O sea, una situación bastante complicada, claro, muy difícil, sí, pero un poco casi imposible. Continuar la defensa dependía un poco de eso, porque a ver, si íbamos a tener apoyo aéreo significaba que nosotros íbamos a atacar las naves aeronavales que estaban ahí. Y nosotros, bueno, podríamos haber hecho alguna otra defensa un poco más fuerte, pero ante la situación de los 80 desarmados, rodeado, una fragata que nos tiraba cañones, los helicópteros que nos tiraban misiles y ametralladoras, un helicóptero arriba muy alto que no teníamos alcance de con qué tirarle, que era el que iba guiando toda la situación británica, digamos, los movimientos británicos. Y realmente estábamos rodeados porque hasta la parte de arriba de la montaña había soldados ingleses. Entonces a nosotros, en cierta forma, nos perdonaron la vida. O sea, claro. Porque, y esos días preso, ¿cuántos fueron? Hay una parte, antes de llegar a estar preso, que me gustaría preguntarle. Cuando hacen la rendición, ¿cantan el himno? Sí. Sí. Bueno, no. Contame ese momento. El comandante, preguntamos a Buenos Aires primero por la radio, que dicho sea el paso, habíamos perdido una antenita de radio que la tuve que ir a buscar a unos 200 metros, que de casualidad la encontré. Perdimos una antenita, no teníamos cómo salir, entonces había que ir a buscar la antena. ¿Y quién va a ir a buscar la antena? El menos antiguo. Claro. Y nosotros, hasta llegar ahí a ese lugar donde estábamos en ese momento, habíamos hecho una corrida de unos 200 metros porque había pegado un misil muy cerca y los cañones empezaban a pegar más cerca también. Entonces habíamos hecho una corrida de como de 200 metros y digo yo, ¿dónde encuentro la antena? O sea, un palito así, ¿cómo hago para encontrar esa antena? Entonces, bueno, agarré y agachadito empecé a recordar el camino por donde más o menos habíamos venido y Dios ha puesto la antena en el mismo camino que yo iba y la encontré. Así que logramos armar la radio y preguntar, tener una comunicación a Buenos Aires, que dicho sea el paso, yo por ahí no los nombro, pero digo nuestros hermanos del oeste, nos hacían interferencia en esa frecuencia para que no pudiéramos hablar y se nos reían. Claro. Por eso yo digo, está bien, no son todos iguales, pero no son nuestros hermanos. Estamos hablando yo los chilenos. No los chilenos. considero mi hermano, no. Mi vecino hermano. Soy consciente de que no todos son iguales, pero hay algo que no lo puedo evitar, porque lo sufrí y me tocó. Cuando logramos comunicarnos de Buenos Aires, nos dijeron no van a tener apoyo aéreo, resistan lo que puedan. Entonces ahí es donde se hace la evaluación. A ver, que creo yo que ha hecho el comandante, porque yo no estaba al lado del comandante, pero él debe haber dicho, tengo 80 desarmados, tengo 80 armados, tengo solamente fusiles, me están tirando con cañones, me están tirando con misiles, tengo helicópteros arriba, o sea, a ver, ¿qué voy a hacer matar? Es un suicidio, claro. ¿Voy a hacer matar 120 personas o 150 personas? ¿A qué? Porque no vamos a lograr hacer una defensa. Totalmente. O sea, un acto heroico, un acto de patriotismo, ¿con qué sentido? O sea, a ver, dejar 160 familias sin sus padres, sin sus hermanos, sin sus hijos, calculo que debe haber hecho ese análisis y a la vez analizando también la base de Porto Ley, que está en la misma condición, que tiene 40 operarios que no tienen nada que ver,
que están desarmados y 8 comandos o no comandos. O sea, está bien, un comando vale por muchas personas, pero a ver cuántos pueden resistir. El acto heroico fue del comandante, ¿no? De salvar la vida de ustedes. Y yo creo que sí, o sea, yo, a ver, cuando llegué a ese lugar, en un momento también me hice esa otra pregunta. Recuerde que yo ya venía muerto, ¿no? O sea, no con la no gana de sobrevivir. Sí, yo iba a sobrevivir, iba a pelear, iba a dar todo de mí. Pero la situación mía era, y más con el estudio que yo ya tenía, era la tercera potencia del mundo. O sea, no, era algo imposible. Imposible, claro. Y realmente me pregunté, o sea, miré así el entorno y dije, mira dónde quizás me toque morir. Acá nunca me van a traer flores. En aquel tiempo, y bueno, los entierros eran enterrarse, llevar flores, ir de visita. Hoy se crema y es otra la historia. Pero yo pensaba eso, acá nunca nadie va a venir a verme. Pero bueno, y pensaba en que si me tocaba, era no darme cuenta, o sea que esa situación me llegaba. ¿Cuántas veces moriste en tu cabeza en ese viaje? No, esa vez nada más. Esa Cuando te viste vez- rodeado de la última. Esa vez que creo yo me ayudó por ahí en cierta forma a que mi cabeza laburara en decibeles más controlables, por decirlo de alguna manera, porque la cabeza en situaciones límite viaja a una velocidad que uno por ahí no la puede parar, porque aparecen fotos de chicos, de grande, de tu papá, de tu mamá, esto, el otro, hasta que uno logra frenarla y empezar a actuar, porque está recibiendo órdenes, ve una situación en la que tiene que formar parte del grupo en donde está y que todo sea uno, porque si no, o sea, es hombre muerto, porque es tal cual. Claro. ¿Qué sentiste cuando empezaste a cantar el himno? Y en el momento de que cantamos el himno fue cuando ya nos rendimos, que llegaron los ingleses y bueno, venían con su bandera inglesa y intentaron bajar la nuestra y el comandante le dice que por favor que la dejaran, que la bandera la bajemos nosotros. Ellos accedieron caballerescamente. Son caballeros en ese sentido, los Royal Marines, ¿no? Yo no estoy hablando de ellos. Dijeron que sí, así que hicieron como una formación, una pequeña formación, y nosotros a capela cantamos el himno con un nudo en la garganta, por supuesto, porque es una situación tremendamente insostenible, penosa, dolorosa, y la verdad que no hay palabra para definir o medir esa situación. O sea, no. Es durísimo. En algún documental escuché decir a un héroe, nos prepararon quizás para pelear, nos prepararon para morir sin querer queriendo, pero no nos prepararon para rendirnos. Y bueno, sí, es que, a ver, uno siempre quiere salir triunfador. Y bueno, cuando te toca, yo siempre lo llevo al deporte porque fue una de las cosas que más hice. Y uno en un deporte lo practica y lo practica para ganarlo, y te toca perder y te cuesta aceptar de que perdiste, pero bueno, tiene que haber un perdedor. En este caso es doloroso porque uno tiene que bajar los colores por la cual juré defenderla hasta perder la vida. Claro. Y eso es lo que más duele tremendamente. Vuelven a Argentina, ya pasan lo que es la etapa de estar prisioneros. ¿Qué recordás de ese primer momento cuando pisás suelo argentino y cuando te encontrás con tus seres queridos?
Bueno, falta un largo viaje todavía. Nos quedan 10 minutos. Bueno, 10 minutos Y- te lo hago cortito. No, pero 10 minutos y podríamos estar 3, 4 horas. Como hemos estado Total. con la casa de José, estuvimos Sí. como 3 horas hablando. Sí, porque hay cosas, detalles que uno va saltando, va salteando. Ahí en Georgia estuvimos 3, 4 días prisioneros hasta que nos embarcan sin hablar, por supuesto, ¿no es cierto? Tirados en el suelo, durmiendo en el suelo, sin hablar, tomando el caldo de una sopa una sola vez al día. Y nos embarcan en un buque petrolero que se llamó Tide Spring, en la cual tengo el escudo en yeso que lo hice yo, que es calculo yo, el que venía reabasteciendo la flota. Ahí nos meten en una bodega y empezamos a navegar. O sea, navegamos y yo después me entero que a los 30 años me entero, ¿no? Porque yo estuve 30 años sin hablar del tema, 28 años, sin encontrarme con nadie y sin hablar del tema. Por una cuestión que nos dijo un oficial cuando volvimos, ya se las cuento. Y entonces, navegando ahí en la zona, el comandante después le pregunta, pero ¿por qué nos tienen navegando acá en la zona? ¿Por qué no nos sacan el puerto neutral, que es lo que dice el tratado? Entonces el inglés le dice, eso me contó después el comandante del submarino, Vicaín, le dice, ¿y qué apuro tiene usted para que lo saquemos de la zona? Y le dice, porque acá hay más submarinos nuestros. Es mentira, nosotros teníamos el submarino San Luis nada más y no teníamos ni idea de dónde estaba el submarino San Luis. Entonces ahí nomás al otro día prueba al norte y nos llevan a la isla Ascensión. El miedo que le metió el comandante. Qué lindo, ¿ah? Muy vivo, muy inteligente. Y en el camino íbamos reabasteciendo los barcos que iban viniendo, ¿no? Entonces nos llevan a la isla Ascensión, y la isla Ascensión es una isla norteamericana de ultramar, que se encuentra más o menos a la altura del Congo. Está justo en el medio del océano, a la altura del Congo y Brasil. Una islita ahí, que ahí tenían todos los pertrechos, todos los aviones, todos los ingleses. Ahí cuando nosotros bajamos ahí prisioneros, vimos que había un montón de aviones y un montón de barcos ahí en la zona, que calculamos eran todos ingleses. Claro. Porque desde el barco bajamos en helicóptero hasta la base. Ajá. Y ahí en la base nos toma la Cruz Roja Internacional Holandesa. Se hace cargo de nosotros. Ahí tenemos la foto de prisionero de guerra que nos hacen los ingleses. Ahí hicimos nos formábamos en fila de uno, pasa por una casillita, te ponen un número, te sacan la foto y de ahí al avión, que estaba todo cerrado, todas las ventanillas tapadas, igual que los colectivos cuando nos recibieron acá. Así que ahí despegamos con rumbo a Montevideo. Cuando llegamos a Montevideo, después de varias horas no sé si fueron 8 horas de vuelo o más, la verdad que no recuerdo tanto. Llegamos a Montevideo tipo 6 de la mañana. Ahí un colectivo local nos lleva hasta el aeropuerto de Montevideo y nos estaba esperando hasta el aeropuerto, nos fue a buscar al aeropuerto y nos llevó al puerto, que ahí en el puerto estaba esperándonos el piloto Alsina, que es un barquito a escuela, y ese fue el que nos trajo hasta Dársena Norte, lo que hoy es gran parte de Puerto Madero. Claro. Que es la foto que veían ahí en la cubierta alta. Claro, ahí Ya cuando estamos dijiste que era la llegando foto ahí cuando llegar. O sea que hay varios kilómetros, hemos hecho muchos kilómetros. Me quedó una pregunta por hacerte, si estuviste cerca o qué sentiste, si lo viste, cuando el inglés lo mata al soldado Artuso. No, el soldado Artuso, excelente persona, porque era el que me contenía a mí durante la estadía en el submarino. Él me veía muy seguido a mí y me llamaba tierno a él, porque a todos
los que somos jovencitos y no tenemos barba, le dicen tierno en el ambiente militar. Entonces me decía, ¿cómo andabas tierno? Y dice, tranquilo tierno, dice, vamos. Y me sacaba del tema, me hablaba, me charlaba, ¿verdad? Y Macías también lo veía ahí a cada ratito porque él era camarero. Así que... y él no era el que había sido designado para hacer la maniobra de traslado del... Se me está calambrando la pierna. Recordemos que una vez que ustedes bajan del submarino, lo tienen que trasladar. ¿Era así? ¿Fue así? ¿Por eso era la maniobra? ¿Cómo fue? El submarino había quedado en el muelle, que era el único muelle que había ahí en Grytviken, y estaba semi-escorado, semi-hundido, porque una bomba de profundidad le había venido a unos tanques. Entonces había que hacer una maniobra de quitarle el agua, yo lo digo básicamente, ¿no? Sí. Sacarle el agua e inflar los tanques para reflotarlo. Claro. Todo eso se hace con bomba de achique, qué sé yo, otra vez más, moviendo llave y no llave. Y tengo entendido, porque me lo han dicho después los muchachos, ese submarino había tenido una reforma que esa llave que tenían que estar de un lado estaban del otro lado. Todo ese movimiento que había que hacerlo. Entonces el custodio que tenía Artuso, que no era el asignado para hacer esa maniobra, sino que él fue el que levantó la mano y le dijo, voy yo, señor, al comandante, cuando designó a una persona, y cosa del destino. El custodio que él tenía, cuando él se cambia de banda y pensó que lo iba a hundir, y ahí le disparó. Ahí le dispara y muere Artuso. Y volviendo un poquito al anterior, que yo decía, ¿quién me va a venir a ver acá si yo muero en este lugar? Los hijos de Artuso, después de tanto dar vuelta y dar vuelta, pudieron ir a visitar la tumba de su padre hace 2-3 años. A los 41 años, recién, que fue Macías justamente a acompañarlo en el mismo viaje, y recién pudieron visitar la tumba del padre, ya los hijos grandes de 40 y pico de años. O sea que realmente tristísimo. Si le tuvieras que decir algo a ese Raúl Emparanza que se metió en ese submarino y vio cerrar la tapa y dijo, acá estoy muerto, ¿qué le dirías? Y que lo felicito, que está bien lo que hizo, que cumplió con su juramento, con su palabra, y que realmente actuó como una persona grande, bien puesta, y que logró hacer lo que pudo y lo que le indicaron hacer. Si había que hacer alguna otra cuestión, seguramente también la iba a hacer, así que me sentiría y me siento orgulloso de ese Raúl Emparanza y de lo que me tocó. La verdad que podríamos estar 2, 3, 4, 5 Sí, horas. me queda el momento de ya encuentro con su mamá, ¿no? Me va a quedar para otro me va a capítulo. quedar para otro capítulo. Se los cuento rápido, así, y después lo seguimos charlando. Bueno, yo vivía en Luján, provincia de Buenos Aires, y bueno, un colectivo nos llevó a cada uno, cuando llegamos a Buenos Aires, a su lugar de destino. Y yo no quise que me llevara hasta mi casa, me bajé en la terminal de Luján, me quedé un rato ahí, no me pregunten por qué, pero me quise bajar ahí está la Virgen de Luján, y bueno, debe haber sido un poco por eso, porque alguien me trajo de vuelta, cosa que no teníamos pensado volver, y alguien me trajo de vuelta, y eso quizás sea la Virgen de Luján. Y cuando llegué a mi casa me tomé un colectivito urbano que le dije, no tengo plata, vengo de ser prisionero de guerra y no tengo plata para pagarte, así que yo estaba vestido de verde, y entré a mi casa y estaba mi hermano, que se había enterado que yo había vuelto, el de Puerto Belgrano, me estaba esperando y no había dicho nada todavía. Entonces yo entro de verde y me dice mi mamá, ¿y qué haces vestido así? Y vengo de tal, y me dice, viste, hijo de puta, te dije, dice, vos, ¿por qué no me avisaste? Que yo, y se largó a llorar, obviamente. Así que
Pero bueno, nosotros somos 8 hermanos, o sea que tenía contención. tenía contención, pobre mamá. Y bueno, después me cuenta mi hermano que él la veía llorar a mi mamá mientras yo no estaba y que ahora entiende por qué. Y yo eso no lo sabía. Me enteré ahora hace 15 días. Hace nada. Sí, nada, porque yo por ahí, estas cosas con mi familia, me cuesta mucho sentarme a hablar y no lo puedo hablar con facilidad. Entonces ellos, quizás por no hacerme daño a mí, no me lo preguntan o no hablamos, pero es una cosa que me la debo y que la tenemos que hacer. La verdad que tenemos 10 millones de anécdotas más. Vamos a tener que irlo a visitar algún sábado. Vamos a tener que comernos un asado con él y todos los excombatientes, porque son momentos y lugares donde nosotros disfrutamos mucho. A nosotros nos encantan las historias, y mucho más cuando se trata de algo que es tan profundo. Nosotros disfrutamos cada una de las historias y disfrutamos difundir esto, malvinizar, disfrutamos de que la gente encuentre en Kilómetros de Vida un lugar donde los excombatientes puedan contar su historia, contar lo que sucedió, contar lo que pasó. Y la verdad que te agradezco muchísimo, Raúl. Te agradezco muchísimo porque estas cositas, nos faltaron 10 millones de cosas para hablar. Sí, estas cositas nos llenan mucho a nosotros, nos llenan mucho, y aparte nos hacen caer, pero en que nosotros tenemos que ser un puente entre las personas que necesitan escuchar la historia, y las personas y los excombatientes. Tenemos 5 minutos más, me avisas. Bueno, genial, porque la invitada se está por sumar. Dale. Para saludarla. Vamos a saludarla. Yo, de todas maneras, si puedo, bueno, les agradezco a ustedes la invitación. Los felicito por lo que hacen y por darnos a nosotros el espacio que realmente es muy útil, y es justamente para dar a conocer historias reales de lo que nos ha pasado, y que los chicos, la gente grande y todos sepan realmente qué pasó y qué no pasó y por qué. Así que muy agradecido por eso, y a su disposición para las veces que necesiten, o tenernos a nosotros como nexo de alguna consulta o alguna cosa que a ustedes les interese de acá en adelante. Así que todo nos interesa, Raúl, absolutamente todo. O sea, queremos la primicia de cuándo se inaugura el museo. Bueno, cómo no. Cada juntada, siempre por ahí, cuando nos invitó José, nunca pudimos ir, pero una juntada, o sea, sería sería otro mini sueño, un anhelo, sí. Poder estar. Uno lo siente, ¿no? Vienen ustedes y lo siente. Ahora me imagino lo que es estar rodeado de todos, ¿no? Sería algo... Bueno, yo los voy a invitar a la Casa Veterana de Guerra cuando nosotros hacemos asado viernes de por medio. Los voy a invitar para que vayan con los micrófonos, vamos a comer el asadito, y ustedes van a poder preguntarle y hacer un programa desde ahí, o hacer algún documental desde ahí con la gente que quieran, porque tienen ahí de todo. Así que me comprometo a invitarlos a ustedes para que vayan y compartan con nosotros ahí esa hora y media, 2 horas o 3 horas que estamos, sí. Y puedan hacer lo que... ya se me hace un nudo en la garganta. Ya de solo pensar se me hace un nudo en la garganta. Un mensaje más. Yo no he tenido contención psicológica en el momento que vine, tuve 29 años sin hablar del tema, pero el deporte a mí me ayudó muchísimo. Así que ante una situación como esta, o de alguna persona que no se anime a ir a psicólogo o a tratar, practique un deporte y hágalo con responsabilidad, con seriedad, aunque no compita, pero hágalo en serio, que el deporte lo va a ayudar un montón a salir de ese estrés interior que lo mantiene sumergido en algún pozo depresivo o con la visión nula de no ver ninguna salida. El deporte lo va a ayudar, así que practique un deporte. Hay 2 cosas que sanan en la vida: primero el deporte y segundo la música. Por eso la tenemos en contacto a la segunda invitada. Te pedimos, Raúl, que te quedes con nosotros para saludarla. Le damos la bienvenida a Maggie Cullen.
Ahora Gracias por por estar, Maggie. Sabemos que has tenido un percance por ahí, pero bueno, valoramos tu ganas de estar en Kilómetro de Vida. Bienvenida. Acá David Feliciano, es aquí quien te habla. Y Raúl Emparanza, que es un ex combatiente de Malvinas, te saludamos. ¿Estarás muteada, Maggie? Porque no se escucha. No está muteada. ¿No está muteada? Bueno, A ver, vamos a tratar ahí probamos. de probar. ¿Sabés que ese cablecito nos hizo renegar mucho la semana pasada? A ver, ahí se cortó la llamada. Bueno. Ahí vamos bueno, la tenemos a Maggie Cullen. Ella va a estar el viernes próximo. Estudio Teatro. Estudio Teatro el 22, 23 y 24 va a estar en Villa María y en Río Cuarto. Presentando su segundo disco, Décimas. Bueno. Escuchate un temita que venía escuchando el CD. La tonadita. Muy lindo tema. Sí. Muy lindo tema. Es una de las voces del momento del folclore. De las voces femeninas, obviamente. Bueno, no se ha podido. No, se cortó. Se cortó. Bueno, le vamos a agradecer a Maggie que tuvo un percance con el auto. Tuvo un percance con el auto y se quiso conectar para saludarnos. La verdad que, bueno, es el artista del momento. Va a estar en Estudio Teatro el próximo viernes. Hay entradas para poder ir a verla, Maggie. Bueno, una voz que comenzó en La Voz Argentina y que rápidamente, sin ganar ese concurso, se instaló como la voz femenina del momento en el folclore, apadrinada por algunos. Sí, ganó un Gardel en el 2024 por mejor canción. Fue revelación en el 2025 Jesús María. Y algo que me quedó mucho, me quedó muy grabado de uno de los videos que vi, es que Abel Pintos la bautizó como una cantante mágica. Abel Pinto la bautizó como una cantante mágica, Lito Vitali la apadrinó y un tal llamado León Gieco la vio en una ópera para un recital a beneficio y le dijo: yo quiero cantar con vos. Chiquita, yo quiero cantar con vos. Así fue. Bueno, cerramos Kilómetros de Vida de hoy. Gracias, Nacho, por la puesta en escena. Gracias, Ezequiel. La verdad que un programón. Nos vamos con el alma llena. Y los esperamos. Gracias, Raúl, nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. Los esperamos la próxima semana, el próximo martes a las 16 horas en Kilómetros de Vida. Muchas gracias.